Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden súper bien. Eh, Disculpen la demora en bajar la clase, hace rato que la tengo, pero no me siento muy bien. No estoy con todas las luces, pero bueno, voy a tratar de cumplir porque me lo están pidiendo mucho aparte. Eh, Esta clase va a ser de juego. Voy a ver cuánto tiempo mm, se me estira la clase. En el caso de que sea muy largo, lo voy a dividir para en la próxima clase hablar de los ámbitos en los que se desarrolla la psicopedagogía y después, si me lo llegan a pedir, quizás hacer un repaso, pero en tiempo real, pasándoles el ID y la contraseña y bueno, que puedan ingresar y hacerme preguntas en el momento de algún tema específico. Bueno, como les dije, en esta clase vamos a ver el tema de juego. Yo algunos ya que tengo en el grupo, les pasé los resúmenes que había hecho de este tema. Así que, bueno, eh, los que no lo tienen, bueno, me lo pueden pedir igualmente, porque no los bajé a la página tampoco. Pero sí había especificado y había dicho que tenía estos resúmenes. Así que bueno, vamos a ir ahí. Bueno, acá fíjense que yo les puse, a ver si puedo volver para atrás. Acá yo le puse los juegos. ¿Por qué les puse los juegos? Porque para mí, esto es un criterio propio como profesional, me parece que no hay un tipo de juego se pudiera ajustar, digamos, a un chico, o sea, poder generalizarlo, digamos. Cada chico tiene su manera particular de jugar, ¿sí? Así como cada profesional tiene su manera de hacer psicopedagogía. Sí, bueno, por eso puse la psicopedagogía. Pero después en las clases siguientes puse la psicopedagogía y los juegos. Pero bueno, más o menos es eso. Como manera de aclaración, más que nada, a modo de aclaración. Yo que les puse algunas cuestiones que me parecieron importantes destacar con respecto al juego, que lo van a encontrar en los textos. Yo les decía, incluso en otras clases, que el juego se podría decir que es el lenguaje de los niños, ¿no? Es la manera en que ellos pueden expresar cualquier conflicto que estén transitando y que no puedan tramitar de otra manera. Sí, recuerden que los chicos no tienen los recursos simbólicos que tenemos los adultos para tramitar ciertas situaciones, ¿sí? Entonces por esto es que eh, eh, digamos, lo expresan a través del juego, ¿sí? Siempre, algunas veces de manera inconsciente y otras no tanto. Eh, por eso es importante, cuando hablamos del juego, siempre cuando uno quiere ingresar, uno tiene que entender esto, que nosotros somos los que estamos ingresando a ese mundo, a esa dinámica que arman los chicos, ¿sí? Y ellos son los que nos tienen que dar permiso para nosotros poder ingresar a ellos, poder eh, poder entrar en ese mundo, ¿sí? En ese mundo que ellos están armando o que se armaron para determinado juego, ¿sí? Esa es la idea central de lo que vendría a ser el armado, digamos, del juego. ¿Sí? Yo acá les puse algunas cuestiones, es un lenguaje especial, es una herramienta de interacción, ¿sí? A esto se refiere más que nada a que nos permite no solamente a nosotros interactuar con los chicos, ¿no? Sino también que interacción en el sentido que es interactivo para el conflicto mismo, ¿no? Para el chico en interacción con ese conflicto que no puede tramitar, ¿sí? Muchas veces hay chicos que por determinadas situaciones de violencia, por ejemplo, que están viviendo en la casa,
vemos que su juego es como muy violento, ¿no? Y quizás no se entiende por qué, ¿no? Uno que quizás recién entra en interacción con ese chico y a veces no sabemos por qué. Bueno, quizás puede que sea que haya violencia en la casa y él intente posicionarse de manera activa en el juego, ¿sí? Esta es otra de las características del juego en los chicos, ¿sí? Que en realidad en el juego, ante situaciones reales que pasan en su vida, en su cotidiano, el chico quizás toma una posición más pasiva. Es en el momento, en el juego, donde él arma esa situación, en donde él se puede posicionar de manera activa, ¿sí? Por ejemplo, si el papá le pega a este niño, bueno, en el juego el niño va a ser el que le pega, va a ser el papá que le pega a su hijo, digamos, pero él va a ser, va a armar la situación, muchas veces sigue siendo el hijo, y nos da a nosotras como profesionales, nos dan quizás el rol del padre y arma una situación en la cual el hijo puede defenderse de alguna manera ante la agresión del padre. Esta es las cuestiones que se presentan también en el juego. Otra de las cuestiones, otra de las características importantes del juego es que es considerado como aprendizaje. Para nosotros los psicopedagogos lo consideramos como que a partir del juego, o sea, como que el juego es el puente para poder aprender, ¿sí? Es como una herramienta más para poder aprender, ¿sí? No es el jugar por jugar, ¿sí? Nosotros lo vemos de esa manera, ¿sí? Hay momentos que sí, que es necesario jugar por jugar como para armar una situación o establecer un vínculo con ese chico, pero igualmente en ese jugar por jugar vamos a detectar ciertas cuestiones que nos van a servir para nuestro análisis, ¿no? Si es la primera interacción con ese niño. Pero no solamente nos sirve para analizar, sino también para aprender. Nosotros aprendemos de esa interacción con ese niño y ese niño aprende a su vez en esa interacción con nosotros. Y esa es la idea del juego. Bueno, también se utilizan a todas las edades, aunque los niños es una vía directa de intercambio, ¿sí? Lo que quiere decir es que en realidad el juego, digamos que nos puede hacer denotar, digamos, o pueden surgir ciertas cuestiones que están enterradas en el inconsciente de ese niño, ¿no? Que manifiesta en el juego de manera inconsciente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el adulto quizás se manifiestan de otras maneras. Tenemos los actos fallidos, los sueños, por ejemplo, hay otras cuestiones quizás que entran en juego. Pero lo que quiero decir con esto es que en realidad nosotros adultos jugamos también, y a veces muchos profesionales tienen que aprender a jugar, ¿sí? Y aprender a jugar también con lo que tenemos a la mano, ¿no? Yo me acuerdo en la pasantía de diagnóstico, nos enseñaron mucho esta parte de utilizar la creatividad, ¿no? De, de que con un papel y un lápiz se puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Esta es la idea central, ¿no? Entonces muchas veces en esta interacción con los chicos es que aprendemos a jugar también. Bueno, es funcional para indagar aquellas cuestiones que pueden estar perturbando a nuestros pacientes. Esto es lo que les explicaba de algún conflicto que estén transitando, que no lo puedan poner en palabras, por eso le hablaba de recursos simbólicos. Cuando digo recursos simbólicos es esto, nosotros tenemos la capacidad de decir estoy angustiado, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿sí? En cambio los chicos no tienen ese recurso, no pueden poner en palabras lo que les pasa,
¿sí? Entonces, como no lo pueden hacer, es que utilizan el juego como medio, digamos. Por eso se dice que es interactivo, se da en una interacción. No necesariamente con otros, sino con el conflicto mismo. Bueno. Vamos a ver las características del juego, que más o menos se las estuve diciendo. Bueno, debe ser un espacio de transformación. Esto son cosas que encontré en el texto. Ahora se las voy a ir más o menos explicando. Igualmente lo fui, a veces me adelanto un poco, pero bueno. Debe propiciar el aprendizaje, debe permitir el despliegue de las destrezas del niño, debe tener un principio, desarrollo y fin, debe tender a un objetivo, debe presentar un conflicto, debe ser estimulante, debe potenciar el desarrollo motor, emocional y social. Bueno, algunas de estas cuestiones más o menos las fui como detallando en la filmina anterior, pero hay otras que no mencioné. Por ejemplo, cuando dice que debe ser un espacio de transformación, hace referencia a que el niño en esa interacción, como les decía, con ese conflicto, transforma esa situación. Esa situación que en la vida real él no puede manejar, lo que hace es específicamente esto, ¿no? Poder transformar esa situación y posicionarse de manera activa, ¿sí? Siendo que en la vida real quizás vivencia ese hecho de manera pasiva, ¿sí? Por eso habla de transformación. Es un espacio de que el niño debe tener ese espacio para que pueda tramitar y poder transformar esta situación real que lo está perturbando, la pueda, digamos, moldear, se podría decir, ¿no? Debe propiciar el aprendizaje. Esto hace referencia a lo que les hablaba anteriormente también. Nosotros cuando en los consultorios, clínica, en cualquier circunstancia en que estemos trabajando con los chicos, es importante propiciar el aprendizaje, ¿sí? Porque nosotros el juego no lo vemos, como les decía antes, no lo vemos como jugar por jugar, ¿sí? Sino que lo vemos como una herramienta para que el niño pueda aprender, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta esta característica, ¿sí? No es como cuando jugamos con nuestros sobrinos, ¿sí? Y es importante también tener en cuenta el juego que propone el niño, ¿sí? Siempre. Por eso les decía, nosotros le podemos proponer ciertos juegos para evaluar ciertas cuestiones o para tender a determinados aprendizajes, pero es importante un poco adaptarnos a los juegos de los chicos, ¿sí? Esta cuestión me parece bastante importante, ¿sí? Como les dije, le podemos proponer juegos, pero siempre teniendo en cuenta sus intereses. Por eso hay una primera parte en el proceso, digamos, diagnóstico, que es de indagación, ¿no? De indagar cuáles son los intereses de ese chico, ¿sí? Cuáles son los juegos que realiza, de qué manera, cómo lo hace, ¿sí? Cuál es su modalidad de aprendizaje. ¿Sí? Más allá del diagnóstico y todo, nosotros tratamos de indagar las cuestiones positivas, quizás dentro de la dificultad que tiene, determinadas cuestiones positivas que nos sirven para posteriormente indagar, poder trabajarlo, perdón. Y siempre desde el juego y desde esta manera más interactiva. ¿Sí? Bueno. Bueno, después decíamos también que debe permitir el despliegue de las destrezas del niño. ¿Sí? Esto hace referencia a que
Por ejemplo, el niño en el juego es raro que se quede quieto, ¿sí? Entonces, en lo que debemos propiciar quizás también y estimular es a que se mueva, ¿no? Si nosotros proponemos, qué sé yo, la lectura de un cuento, por ejemplo, eh, que si bien puede ser más pedagógico que lúdico, eh, eh, en realidad también esto nos permite indagar otras cuestiones con respecto a características más de tipo de pensamiento de ese niño, ¿no? Nosotros sabemos que los chicos transitan a lo largo de su desarrollo, transitan por diferentes tipos de pensamiento. Entonces la idea, qué sé yo, de leerles un cuento, por ejemplo, quizás entra más en relación con esto, ¿no? Con el tema de indagar, digamos, qué tipo de pensamiento o en qué etapa se podría decir está ese niño, ¿sí? Eh, entonces es importante también que ese niño se pueda desplegar, digamos, por eso es importante que la disposición del consultorio siempre va a depender de las dificultades que tenga ese niño, ¿no? Eh, si sabemos que tiene alguna dificultad motriz, ¿no? Es importante que se pueda desplegar de manera cómoda en el consultorio, ¿sí? Eso es una parte importante también, ¿no? De manera que se sienta cómoda y que quizás no se frustre desde este punto. Aunque tengo que decirles que esto también es un punto importante para el juego, y es una característica que lo tengo por acá, que debe presentar un conflicto, ¿no? Que esto yo puse Piaget porque como para guiarme, y para guiarlos a ustedes también. ¿A qué se refiere cuando debe presentar un conflicto? Nosotros sabemos que para poder aprender, todo aprendizaje requiere un conflicto, ¿sí? Esto tiene que ver con la teoría un poco de la equilibración, desequilibrio y reequilibración de la que habla Piaget, ¿no? Es decir, es necesario un conflicto cognitivo para que ese niño pueda aprender, pueda modificar y pueda producirse este movimiento de asimilación, acomodación, y pueda ir complejizando lo que ya posee, ¿sí? Por eso es importante la parte de un conflicto, de que tienen que ser conflictivo. Es decir, tiene que haber lugar para la frustración, ¿sí? Para la equivocación. Y ese es el lugar que se le da al juego también, ¿no? Y nosotros tenemos que propiciar ese espacio para darle lugar a ese chico a decir, bueno, está bien que te equivoques porque estás aprendiendo, ¿sí? Y es importante tener en cuenta eh, que todos a lo largo de nuestra vida, por más que, y esto se los digo en general, para adultos también, incluso que ya tienen una carrera hecha, incluso en su propia profesión se pueden equivocar, porque están aprendiendo todavía. El hecho de que ya tengan un título o tengan una carrera o tengan experiencia no quita que se equivoquen, ¿sí? Puede pasar con docentes, eh, puede pasar con los mismos profesionales, con colegas, ¿sí? No quita que no se puedan equivocar, ¿sí? Eh, Nosotros aprendemos en la interacción con el otro y con la misma experiencia, entonces es importante tenerlo en cuenta. Esto también, que me parece importante, bueno, me fui acá a lo de Piaget como para un poco también empezar a entrelazar, digamos, los temas que fueron viendo quizás al principio, y bueno, y un poco poder entrelazarlos, ¿sí? Eh, bueno, también dice que debe tener un principio, desarrollo y fin. ¿Esto qué quiere decir? Esto se ve mucho quizás hay una técnica que se llama hora de juego diagnóstica, en la cual se le presentan al niño una serie de objetos en una caja, ¿sí? Que eso lo van a ver en técnicas. Yo la primera vez que lo vi fue en técnicas. Eh,
en donde se le presentan varios objetos en una caja, se los dispone de manera que él los pueda tener todos a la vista, o sea, puestos arriba de la mesa, con la caja a la vista, donde van a ir después que se termine la sesión, van a ir guardados todos los objetos, y el psicopedagogo tiene que estar como observador, ¿sí? No participa en el juego, no puede participar en el juego, en este caso en la hora de juego diagnóstica. Después está la hora de juego psicopedagógica, en la cual sí, el psicopedagogo ya toma, digamos, un rol más activo y puede participar en el juego, etcétera. Pero en la hora de juego diagnóstica no se puede, tiene esta particularidad. Sí, que no puede participar, que simplemente está observador. Y en esta técnica específicamente se puede ver bien este principio de desarrollo y fin del juego, ¿sí? Esto me referido más eh, al juego de los niños, ¿sí? Es decir, que tenga una historia, que se desarrolle, siempre los chicos basan sus juegos y desarrollan, arman una historia. Si te dicen, bueno, esta es la mamá, este es el papá, hay que ver si hay un conflicto en el medio, si hay un nudo, ¿sí? Y después, cuando termina el juego, ese chico pudo concluir bien, cómo concluyó ese juego también, a esto es a lo que hace referencia, ¿sí? Cómo inició el juego, si agarró todos los objetos, o ya iba con, o ya tenía una idea en mente, digamos, de ese juego. Bueno, estas cuestiones, ¿sí? Por eso hace referencia a esto. Eh, y es importante también cómo concluye ese juego y ese conflicto. Siempre los juegos generalmente en el medio tienen algún conflicto. Bueno, ¿cómo resuelve ese conflicto? O lo deja a la deriva, o no sabe cómo resolverlo, o se frustra, o a veces pasa que los chicos lo que hacen es abandonar los juegos, por ejemplo, como no saben cómo resolverlos, dejan el juego y se ponen a jugar con otra cosa. Entonces es un poco eso. A veces no hay un conflicto en el medio, digamos. A veces ves que, a mí me pasó una vez con un chico que agarró los lápices en la hora de juego diagnóstica, agarró uno, la caja tenía lápices, bueno, agarró los lápices, se armó tipo como una pista de, de carrera, teníamos los dos autitos y bueno, como que hacía una carrera y que si venía un avión y se estrellaba, bueno, hizo todo un juego ahí, que lo concluyó aparentemente de manera satisfactoria, se podría decir, ¿sí? Pero bueno, era un chico que no tenía dificultades. También en este tipo de técnicas, que la van a ver más adelante, yo sé un poco, se los adelanto, pero también es bastante interesante porque se puede ver también el despliegue, esto que les hablaba acá arriba, ¿no? De permitir el despliegue de las destrezas del niño, ¿no? Esto de que a veces se le cae algo, lo levanta, o se levanta y se estira para agarrar algo, esto nos permite también evaluar la parte de el equilibrio, las náuseas, las praxias, ¿sí? Eh, porque el hecho de pararse y agarrar un objeto me permite identificar esto de la motricidad fina, la motricidad gruesa, cómo se mueve, ¿sí? Y estas cuestiones. Por eso les decía el despliegue, que a veces los chicos, les va a pasar que a veces hay pacientes que se quedan en un lugar jugando y otros que quizás tienden a pararse, a agarrar cosas, ¿sí? Entonces, propiciar esto, ¿sí? Decirle, vamos a leer un cuento, a ver, pasame el cuento ese que está allá, y bueno, y que tenga que pasar por todo el consultorio y agarrar el librito y traerlo, ¿sí? Y en esa destreza es que uno se da cuenta si hay algún tipo de dificultades de otro nivel, digamos. Debe ser estimulante, esto es importante, ¿sí? Si nosotros le ofrecemos un juego que al chico no le llama la atención, entonces no vamos a poder evaluar y hay varias cuestiones de estas que les nombré, que no va a abrir lugar, no va a haber lugar para algunas características que les nombré a tener en cuenta del juego, si no es estimulante y no hay una motivación de parte de ese niño, ¿sí? Por eso yo les decía que siempre es importante, en primera instancia, indagar los intereses de ese niño,
para de esa manera saber posteriormente qué juegos le puedo ofrecer. Un día, que, qué sé yo, que el chico venga, que no tenga ganas de jugar y que te digan no quiero, y no quiero, y no quiero, y bueno, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a jugar, ¿sí? ¿Y qué te parece si hacemos esto? Entonces nosotros, sabiendo cuál es el interés de ese chico, vamos a poder trabajar de mejor manera, siempre desde el juego, ¿sí? Que es la manera o el lenguaje en que ellos quizás comprenden mejor las cosas y pueden tramitar ciertas cuestiones que les están pasando, ¿sí? Eh, por eso les decía esto de que debe ser estimulante, ¿no? Partiendo siempre de sus intereses. Bueno, también debe potenciar el desarrollo motor, emocional y social. Esto hace referencia a que muchas veces en el juego no solamente es de manera individual, ¿sí? Como les dije, esta es la parte del desarrollo motor, por ejemplo, vemos el despliegue de ese niño, ¿sí? A veces cuando lo vemos muy quietito y bueno, hay que hacer que se mueva un poco, ¿sí? Eh, digamos, para poder potenciar, digamos, esta parte. Supongamos que estemos en una etapa ya de estratégica, más de desarrollo, y por ejemplo tenemos que hacer una orientación a la escuela. Y bueno, decirle a la maestra, por ejemplo, si tiene algún tipo de dificultad a nivel motriz, como para trabajarlo, obviamente siempre dependiendo qué tipo de dificultad tiene, quizás, no sé, que no sé, le diga que tipo que lo utilice como secretario, por ejemplo, una manera de decir utilice, ¿no? Que lo tenga presente, digamos, para llevar, no sé, llévame esto a la dirección, bueno, estas cuestiones, ¿no? Esto a los chicos les gusta mucho, es una buena estrategia también, ¿viste? El hecho de sentirse útiles para el otro, ¿sí? Entonces, y esto también es importante para una cuestión de desarrollo emocional también, el hecho de tener autonomía, de tener independencia. Llega un momento en los chicos que ellos necesitan, realmente lo necesitan, que es esos momentos en que los chicos dicen, no, 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 yo puedo solo, ¿no? Hay un momento en que el chico le pone el freno a los padres. Es el chico el que dice, no, pará, yo puedo solo. Yo lo hago solito, ¿sí? Bueno, los chicos en cierto momento, y es en el momento en donde es lo más difícil, que los padres quizás dejen que esos chicos, quizás por más que se caigan, bueno, dejen que se equivoque, quizás o que se equivoque para recomenzar y volver a intentarlo nuevamente, ¿sí? Entonces esta parte también es importante para su desarrollo emocional y social, hace referencia más a quizás la interacción y el juego, o sea, que el chico puede integrar a otros participantes en su juego, ¿sí? Por eso habla de potenciar estos tres tipos de desarrollo, ¿sí? Bueno, acá, bueno, este es un parrafito que saqué de la ficha de cátedra de Natalia. Bueno, aprender jugando. Esto es un poco lo que también, ¿no? Siempre yo me adelanto, pero esto es un poco lo que les venía diciendo con respecto al juego, que en realidad el juego es esto, el juego es aprendizaje, ¿sí? Nosotros interactuamos con los chicos a partir del juego y de esta manera nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros, ¿sí? Nosotros aprendemos a jugar en la misma interacción, ¿sí? Bueno, este concepto nos orienta para comprender que aprendemos en interacción y por tanto el juego es una vía potable de aprendizaje. ¿Sí? Esto es un poco lo que les decía. Es algo recíproco, yo aprendo de vos, vos aprendés de mí. Es como toda relación, ustedes fíjense cómo pasa en la docencia también. ¿No? En la interacción, cuando uno enseña o está explicando algo, incluso yo no soy docente, pero quizás cuando
cuando explico algo, y en estas clases de apoyo, yo interactúe con los textos que quizás había visto en primero, y ahora, recibida, yo interactúo de otra manera con esos textos y aprendo otras cosas, incluso aprendo de las preguntas que me hacen, y si yo no sé responder, digo, bueno, déjame que indague un poquito y te contesto. Por eso les decía que en esa interacción también uno aprende, ¿sí? Creo que nadie en el mundo es que sabe todo, o incluso desde el mismo profesional, ¿no? De aquel que tiene un título, el abogado no sabe todo tampoco de abogacía, aunque parezca que sí. Muchas veces hay cosas que se les escapan o se especializan más en una cuestión que en otra, ¿sí? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. A veces pasa incluso que muchos docentes se olvidan de que estuvieron en el lugar de alumnos, y esto es espantoso, creo yo. Bueno, en ese proceso se construye conocimiento, se consolidan gradualmente la personalidad y la identidad. Es decir, que el niño aprende jugando, ya sea moviéndose y por el solo placer funcional que da el movimiento. Esto favorece la maduración biológica y emocional en todos sus aspectos: neurológica, muscular, perceptivo, motor, afectivo, intelectual y social. Porque jugando intercambia movimientos y contactos corporales y vinculares con los otros significativos presentes y ausentes, reales e imaginarios. Bueno, esto me pareció que era un buen párrafo para poner, porque un poco da como una característica general del juego, ¿no? Me pareció muy interesante este párrafo específicamente. No, porque fíjense que fue nombrando más o menos todas las características, yo les nombré en la filmina anterior, ¿no? Cuando hablábamos de las características del juego. Bueno, es un poco esto también, ¿no? Eh, ¿No? Cuando el niño juega, no es que, si bien el niño sí juega quizás por jugar, ¿sí? Juega porque no es que dice, voy a jugar porque tengo un conflicto y necesito resolverlo. No, él juega porque le sale el juego y porque le sale como una cuestión natural. Quizás al adulto le cuesta un poquito más, porque ya no es tan natural, y porque no es algo que uno haga cotidianamente. Los chicos, desde que se levantan hasta que se van a dormir, quieren jugar, ¿sí? Entonces, esas quizás las diferencias entre el adulto quizás y el niño, ¿no? Que el niño quiere jugar todo el tiempo, y que no es que está planificando, a ver cómo va a ser mi juego, no, lo hace de manera espontánea. Quizás el adulto, cuando nosotros jugamos, pensamos un poco más en cómo es el juego, ¿no? Incluso cuando queremos integrarnos, que esto es un error que pasa en muchas familias, que el padre o la madre quiere imponerle un juego a ese chico. Si el chico quiere jugar, si es un varón que quiere jugar con muñecas, señor, déjelo jugar con muñecas, no pasa nada, no va a tener otra orientación o va a perjudicarlo porque juegue con muñecas. Los juguetes no tienen género. A ver si ya lo entendemos de una vez por todas, porque veo mucha gente que tiene esto en la cabeza de que los juguetes tienen género. Los juguetes no tienen género, señor. No pasa nada que el niño eh, que un niño juegue con muñecas y que la nena juegue a la pelota o juegue con camiones, ¿sí? No pasa nada. Incluso a veces en los chicos pasa que cuando tiene una hermanita, por ejemplo, y se acerca mucho a la edad que tiene, por ejemplo, se llevan 1 año o 2 años, que es, si bien es bastante para los niños, a veces, sobre todo los que se llevan 1 año, que son bastante cercanos, llega un momento en que empiezan a jugar, y el niño, o sea, el varón, un poco se quiere como integrar en el juego de la nena, ¿no? Dependiendo si la hermana es mayor, por ejemplo, eso va a depender mucho también. Entonces fíjense que los hermanos son los primeros amigos y enemigos que tienen los chicos, ¿sí?
porque están en interacción, son los primeros con los que interactúan, entonces siempre va a depender, y es muy positivo que por ejemplo, vamos a poner estas circunstancias, por ejemplo, una nena tiene su hermanito más chiquito, hermana mayor, hermanito menor, ¿sí? Eh, es muy positivo desde cierto punto que el niño juegue con cosas de niña, ¿no? ¿Por qué? Porque su hermana es mayor y quizás ese niño pequeño se está identificando con su hermanita, con su hermana mayor, ¿sí? Entonces, por eso es que juega con los juegos que juega la hermana, porque se quiere integrar un poco a ese juego, ¿no? A esa dinámica. Y también es una interacción que ejerce con su hermana, hay una conexión entre ellos, y esto es importante que dejen que suceda, ¿sí? Si quiere jugar a cualquier cosa, a la peluquería, a que se maquillan, y siempre es importante esto también, cuando uno, quizás esto es más para padres, ¿no? Pero parece más una orientación para los padres, pero me parece importante esto porque he recibido muchas consultas con respecto a los juguetes, del juego, que no, que te de nena, que de varón. No, señor, no hay juegos de nena y no hay juegos de varón, ¿sí? Dejen ser a sus hijos como quieran, ¿sí? Porque el día de mañana quizás se lo reprochen, ¿sí? Por eso se los digo también. Eh, entonces, y quizás esto tienda a tener una relación bastante conflictiva con esos chicos en ese momento, porque el chico no entiende por qué. O sea, quizás sabe que es una nena, que es un varón, pero no entiende la parte, ¿y por qué yo no puedo jugar con esto? ¿Y por qué mi papá no me deja o mi mamá no me deja? ¿Sí? Entonces esto crea un conflicto en ese niño innecesario, ¿sí? O innecesario en ese momento, quiero decir, ¿no? Después solo se va a ir dando cuenta, ¿no? Pero bueno, más allá de la ideología y que uno tenga, yo estoy hablando en general, ¿sí? Y siempre que uno, porque hay padres que les cuesta jugar con sus hijos, entonces lo importante es decirle, no, pero pará, no jugues con eso. Un varón, por ejemplo, que está, no sé, está jugando a las muñecas, y no, pero no jugues con eso, vamos a jugar a otra cosa, vamos a jugar a la pelota. No, no, señor, no. Eso no se hace. ¿Sí? Nosotros no le podemos imponer a los chicos un juego. Si usted se quiere integrar a ese juego, tiene que integrarse al juego que está jugando su hijo y al interés que él tiene. No tiene que ser al revés. Ellos no se tienen que adaptar a nuestro mundo, tiene que ser al revés. ¿Sí? Sobre todo en determinados momentos del desarrollo que son cruciales para los chicos en este aspecto. ¿Sí? Entonces a esto es a lo que hace referencia quizás esta parte donde habla incluso de desarrollo emocional, ¿no? Fíjense cómo influye todo, influye en ese niño, ¿sí? Es muy susceptible psíquicamente ese chico, ¿no? Sobre todo desde el momento del nacimiento hasta los 6 años aproximadamente, 7, psíquicamente es muy influenciable, ¿sí? Todo es muy susceptible, ¿sí? De producirse perturbaciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, dice también que favorece la maduración biológica, bueno, emocional un poco, se los estaba explicando, de la parte neurológica, muscular, por el tema, el solo hecho de, ustedes fíjense que en el juego también se establecen conexiones sinápticas. Las conexiones sinápticas, recuerden que son las conexiones entre neuronas, ¿no? Y la velocidad en la que se procesa determinada información. Bueno, todo esto tiene que ver con la parte sináptica y bien neurológica, digamos, de los chicos, ¿sí? Entonces, el juego permite también esto, propicia esto, ¿no? Bueno, muscular, motor, bueno, afectivo, es un poco esto también, siempre están en movimiento, ¿no? Para agarrar un objeto, para agarrar otro, se van para allá, corren, van, vienen, bueno, esto también, ¿no? El juego estimula esto, ¿no? Pero le da un espacio para que de despliegue en este sentido.
Bueno, y esta parte también es importante, porque jugando y se intercambia movimientos y contactos corporales vinculares con los otros. Es decir, a partir de los otros significativos presentes y ausentes, reales o imaginarios. ¿Sí? Eh, ¿A qué se refiere con esto? Que muchas veces el niño a través del juego eh, no solamente a partir, propicia todo este desarrollo motor, emocional y social, sino que también, como les decía al principio, permite tramitar toda una parte vincular con el otro. Por ejemplo, recuerden el Fordá, no sé si lo han visto, pero bueno, el juego del Fordá es un juego en el cual habla Freud, ¿no? Eh, que es un juego de presencias y ausencias, le dice él, ¿sí? Es decir, es un niño que, bueno, que son esos niños que quizás, por ejemplo, juegan con la presencia y la ausencia de la madre, pero en el juego, ¿sí? A partir de este Fordá es que a los chicos les permite eh, les permite tramitar o les permite tolerar la angustia que les genera el despegue o la separación con la mamá. Por ejemplo, cuando la mamá tiene que ir a trabajar, que lloran y lloran y parece que se le está yendo la vida en eso, bueno, entonces desarrollan este juego para poder tolerar esa angustia, para poder tolerar que es necesaria, debo decir, porque muchas mamás quizás se angustian tanto cuando se van a trabajar, ver llorar a sus hijos, que dejan el trabajo, y esto es un gran error. ¿Sí? Es parte del desarrollo, ¿sí? Eh, el tema de que, bueno, tienen que seguir sus vidas cotidianamente y normalmente, ¿sí? Después del nacimiento de ese niño. Entonces, bueno, obviamente que en el momento no estoy diciendo que es que dejen llorar a los chicos, no, no estoy diciendo eso tampoco, pero digo, eh, nosotros cuando quizás nos vamos y dejamos a nuestros hijos, los dejamos con alguien, quizás que con el papá o al cuidado de una tía o de un hermano, o lo que de quien sea, bueno, el hermano también es tío, pero, eh, pero quizás es un poco esto, ¿sí? De no apenas nace dejarlo llorar, porque hay gente, por ejemplo, que dice que le ayuda a los pulmones, bla, bla, bla. No, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa parte cuando recién nacen, ¿no? Pero sí cuando tenemos que salir a hacer ciertas, incluso no necesariamente a trabajar, a veces queremos ir al cine y despegarnos un poco de esa cotidianeidad que se viene viviendo con ese niño, y bueno, este despegue, quédense tranquilos que el chico lo va a poder ir tolerando, ¿sí? Lo va a buscar esta manera, este tipo de juego, a través del juego exactamente, para poder tolerar esta angustia que le genera. Siempre va a llorar, ¿sí? Cuando se va la mamá, pero en el transcurso de que llora, va a desarrollar este juego para poder tolerar eso, ¿sí? Eso es lo más importante que se tiene que tener en cuenta. Eh, por eso habla de que el juego, por eso quería explicarles este parrafito que era bastante significativo, creo yo, para explicar esta parte quizás del Fordá. El Fordá, como les dije, es un juego que le permite al niño tolerar esa angustia de separación con la mamá, ¿sí? Que es ese juego, por ejemplo, los chicos vieron que revolean algo y después bueno, Freud lo hablaba más con un carretel, pero bueno, hay chicos que quizás les hacen atar un hilito quizás a un auto, por ejemplo, y lo tiran, y después tiran del hilito y aparece de vuelta, ¿sí? Bueno, este de ida y vuelta, ¿no? De que desaparece y vuelve a aparecer el objeto, es que ese niño tramita esa ausencia de la mamá, ¿sí? Es decir, tiro el objeto, ¿sí? Pero sé que va a volver, digamos, sé que yo lo puedo hacer volver, digamos. Sería algo así el juego, ¿no? Para que se entienda. Eh, Concede la posibilidad de alterar lo antiguo, de organizar lo nuevo y reformar lo diferente, ¿sí? Eh,
esto tiene que ver con un poco con lo que les explicaba, ¿sí? Si un chico, por ejemplo, vive una situación de violencia, el juego le permite poder modificar esta situación, ¿sí? Muchas veces pasa que chicos que tienen mucha violencia o que ya vienen viviendo la violencia, muchas veces en esa situación el hijo se posiciona como el salvador de la madre, por ejemplo. Muchas veces pasa que el chico no lo golpea al papá, o mismo la mamá, yo siempre digo el papá, pero bueno, puede ser la mamá también, en donde el chico se posiciona como el salvador, ¿no? En donde le pega al papá y lo revolea y bueno, y se queda con la mamá, o viceversa, o al revés, dependiendo quién es el que ejerce violencia. Entonces, por eso dice alterar lo antiguo, ¿no? Alterar un poco esta situación, ¿no? Para, como dice acá también, poder organizar, digamos, aquellas nuevas situaciones que vienen surgiendo, eh, y poder, digamos, como dice acá, también acá, reformar lo que es aquello que es diferente, ¿sí? Todas las situaciones sabemos que son diferentes y que son diversas, y bueno, pero quizás este hecho que ocurrió ayer y el chico hoy está jugando a que tira el papá y él es el salvador, en ese momento le permite tramitar esa situación. Y quizás pasado mañana, cuando haya pasado otra situación, lo va a resolver de otra manera. Y así, va hecho por hecho, ¿sí? Eh, o va de lo que lo perturba a lo que lo perturba, ¿sí? De a poco, ¿no? Hecho por hecho. Eh, Esto es a lo que se refiere. Bueno, después tenemos las diferentes etapas del juego, que yo esto lo voy a explicar muy brevemente, sinceramente porque esto quizás lo tienen más detallado, y lo van a ver mucho mejor en Psicología del Desarrollo 2, creo que lo ven bien, o en Psico 1, no me acuerdo bien ahora, pero creo, no, Psico 1 creo que ven todo Freud, y Psico 2 ya ven más Piaget, creo. Eh, pero bueno, lo van a ver más detalladamente con textos específicos de Piaget, en donde van a ver toda esta parte también. Pero fíjense que eh, lo que, lo que básicamente dice Piaget es que, y lo que van a encontrar en las fichas quizás, es que para cada etapa o periodo de desarrollo de los niños hay un tipo de juego específico. Esto es lo que quizás a grandes rasgos se quiere especificar en estos textos, ¿sí? En los textos que tienen de la cátedra. Por ejemplo, en el sensorio motor encontramos el juego de ejercicio, ¿no? Que es el juego más que nada motriz, ¿no? De desarrollo, de primeros desarrollos, ¿no? Motrices, ¿no? Esto que, por ejemplo, el niño está en la cuna, está mirando algo y de pronto tiende a estirar el brazo para poder mover algo, ¿sí? Y en un primer momento es muy intuitivo, ¿no? No hay una intencionalidad de hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando le ponen esos que giran, no sé cómo se llaman, bueno, que son una calecita, bueno, que giran y tienen objetos y el niño los mira y se empieza a mover, ¿no? Les estoy hablando de los primeros momentos que se empieza a mover, pero no hay una intencionalidad. Y en este primer momento lo que hace es como movimientos, digamos, sin intención, digamos, y a partir de estos movimientos es que quizás si llega a tocar algún objeto, si llega de manera no intencional a llegar a agarrar algún objeto o a tocarlo, entonces lo va a volver a realizar el mismo movimiento o a intentar hacer el mismo movimiento para poder volver a tocar el objeto, ¿sí? Entonces ahí es donde progresivamente va apareciendo la intencionalidad, pero eso ya es en otra etapa. En esta primera etapa, digamos que son movimientos más de ejercicio, ¿no? Por eso se llama juegos de ejercicio. Bueno, y en este periodo sensorio-motor aparecen las reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias.
Sí, esto ya les digo, lo van a ver más específicamente en Psico 1 o 2, no me acuerdo bien, van a tener textos específicos. Pero bueno, eh, vamos a hablar de los juegos, ¿no? Más que nada que se interactúan, que están dentro del sensorio motor, ¿sí? Recuerden eso, la reacción primaria y secundarias están dentro, y terciarias están dentro de lo que es el periodo sensorio motor, ¿sí? El juego manipulativo es el que quizás los chicos tienden a querer, como empiezan esto que les dije, ¿no? A querer agarrar los objetos, ¿no? Como más que nada ver cómo lo puedo agarrar, ¿no? Este desarrollo, digamos, que les estaba diciendo de que progresivamente se va produciendo una intencionalidad de agarrar el objeto, ¿sí? Manipulativo quiere decir que los toca, ¿no? Los quiere agarrar, digamos, pero es de manera progresiva, ¿no? Eh, bueno, después tenemos las reacciones circulares, circulares secundarias, que tienen que ver con un juego exploratorio y sensorial. Es decir, que ya empieza a explorar más que nada las texturas de los objetos, lo empieza a tocar. Este es un buen momento quizás para darles esos juguetes que tienen el ruido de las bolsas, por ejemplo, o empiezan a tocar, les llama la atención. Entonces es bueno en este momento, como manera de estimularlo, ofrecerle diferentes objetos con diferentes texturas, quizás. Eh, y el juego, que ya en las reacciones circulares terciarias, que es el juego funcional. ¿Sí? Es decir, empieza a haber un juego en el cual, digamos, ya el chico empiezan a aparecer las características que les mencionaba al principio del juego. Hasta acá, digamos, no se presentan las características del juego, es más exploratorio, más de ejercicio, como dice bien acá, ¿no? El juego de ejercicio, ¿no? Es más explorar los objetos, las características de los objetos, las propiedades, ¿sí? Estas cuestiones. Y recuerden también que de manera como relacionarlo con el desarrollo del juego, relaciónenlo con la parte neurológica, ¿sí? Con la parte del desarrollo de nocias y praxias, tiene que ver mucho con esto también. Está todo como entrelazado, ¿sí? El desarrollo de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, todo tiene que ver con esto, ¿sí? Todo está entrelazado. Bueno, después tenemos el juego simbólico que aparece en el periodo preoperatorio, ¿sí? Que el juego simbólico hace referencia al como si, ¿sí? Agarran un palo, por ejemplo, y hacen como si fuera un caballo, por eso se llama como si, ¿sí? Agarran, no sé, un peine y hacen que es un micrófono, por ejemplo. Bueno, hace referencia un poco a esto, el juego simbólico, que también se va dando de manera progresiva, tiene que ver un poco con cómo se va desarrollando también su pensamiento, ¿no? Hasta el momento, digamos que es un pensamiento bien rígido, ¿no? No es reversible, digamos, hasta este momento. Pero bueno, eso lo van a ver más detalladamente quizás en otras clases. Y después tenemos también el juego reglado, que es ya, estamos haciendo referencia a el periodo concreto, ¿no? Que es de los 7 a los 12 años. En el juego reglado es cuando los chicos, es el momento, digamos, a partir de los 7 a los 12 años, los chicos empiezan a respetar las reglas, ¿no? Empiezan a como comprender que algunos juegos tienen determinadas reglas, ¿sí? Que hay que cumplir, ¿sí? Eh, y son bastante estrictos en estas reglas, ¿sí? No puede haber lugar ni siquiera para las trampas, ¿sí? Porque incluso se enojan mucho y tienden a dejar el juego cuando estas cuestiones pasan. En un principio, ¿no? Después sí, ya empiezan a desarrollar otras artimañas, digamos.
pero en un primer momento, cuando aparecen estos juegos reglados, quizás cuando es reglado, o sea, hay reglas específicas y bueno, incluso para juegos comunes, ¿no? Juegos que quizás no les estoy hablando de las cartas, ni de este tipo de juegos, sino mismos juegos que arman ellos y ellos ponen sus propias reglas, ¿sí? ¿Cómo jugar? Bueno, vos querés jugar conmigo, entonces estas son las reglas y las tenés que acatar, ¿sí? Y bueno, este es el momento en donde aparecen este tipo de reacciones, quizás, con respecto a los juegos. Bueno, acá vamos a hablar un poco del juego, ahí me fui, del juego en psicopedagogía, ¿sí? No, ahí está. Vamos a hablar un poco del juego en psicopedagogía, que un poco, bueno, ya les venía hablando, ¿no? El juego es una herramienta que es necesaria tener en cuenta en todos los ámbitos. ¿Sí? Esto es a lo que hace referencia, ustedes vieron que el psicopedagogo se desarrolla en múltiples ámbitos, tanto en salud como en las escuelas, ¿no? En diferentes instituciones, ¿no? Inclusive tenemos forense también, bueno, tenemos varios ámbitos en donde nos desenvolvemos. Y en todos los ámbitos es importante tener en cuenta el juego, ¿sí? Tenerlo en cuenta con toda su amplitud, ¿sí? Con todo lo que veníamos hablando, a nivel de características y de otro tipo de cuestiones. Bueno, también la predisposición del profesional a jugar, ¿sí? No es que nosotros, hay momentos que nosotros nos tenemos que posicionar de manera pasiva, se podría decir, en donde estamos de observadores, y otros momentos que el niño nos pide nuestra interpelación, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. No sé si existe esa palabra, pero la dije porque me salió. Eh, pero bueno, es un poco eso, ¿sí? Esta cuestión, digamos, de siempre estar predispuesto a cualquier juego que ese niño proponga, ¿sí? No poner nosotros las condiciones, ellos son los que tienen que poner las condiciones, ¿sí? Esa es la condición, valga la redundancia, general de juego psicopedagógico, ¿no? Eh, Alternancia y flexibilidad al jugar. Muchas veces en los juegos podemos, en un rol, digamos, de psicopedagogía, de psicopedagogo, lo que podemos hacer es alternar, digamos, entre juegos reglados, con juegos más flexibilizados, ¿sí? Esto es cuando habla de la alternancia. Y flexibilizar el juego hace referencia a que quizás nosotros traemos determinado juego, ¿no? Para ese chico. Y ese chico les dice, ah, bueno, pero mirá si hacemos esto, y propone hacer otra cosa con el mismo juego, pero quizás cambiando las reglas. Y bueno, ¿por qué no? Siempre que sea al inicio del juego, ¿no? No sea la mitad. Pero eso es a lo que hace referencia con la flexibilidad al jugar, ¿sí? Eh, es importante tener en cuenta también que se ponen en juego, cuando jugamos, los conocimientos previos de ese niño, ¿sí? Se tienen que poder manifestar, ¿no? Poner en práctica esos conocimientos previos que tiene el niño, y nos sirve para indagar estos conocimientos previos que tiene el niño, ¿no? También centrarnos en las posibilidades, intereses y capacidades del niño en particular, ¿sí? No nos podemos centrar en la dificultad, sino en la dificultad la trabajamos a partir de estrategias que vamos a ir implementando en base a lo que puede hacer, ¿sí? Eso es en lo que nos tenemos que centrar. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, no sé, que nos llega un informe de la escuela y que dice que tiene dificultades para, no sé, para multiplicar, y nosotros no podemos hacer multiplicar, porque es exactamente lo que tiene dificultades y lo que va a producir eso. Y también tiene que tener en cuenta que el psicopedagogo no es una maestra,
¿sí? Nosotros lo que hacemos es quizás trabajar de manera estratégica y dar orientaciones a la familia, a la escuela, etcétera, para que se puedan trabajar cuestiones pedagógicas. ¿Podemos trabajar cuestiones pedagógicas? Sí, podemos trabajar cuestiones pedagógicas. No digo que no. Pero siempre a partir del juego. Quizás en la escuela no se puede implementar tanto, por ejemplo, si en una maestra integradora, por ejemplo, no puede implementar el tema del juego tan específicamente por cuestiones lógicas, ¿no? Pero una psicopedagoga, estamos hablando de una psicopedagoga que trabaja quizás en este ámbito, sí lo puede hacer a partir del juego, ¿sí? Eh, bueno, juegos dependientes de la particularidad del vínculo. ¿Sí? Esta característica se referencia eh, a que en primera instancia, como les decía, que esto también van a haber cosas que repito mucho, pero porque ya las dije, es que el juego a veces se va a basar específicamente dependiendo del momento en el que estemos transitando, ya sea el proceso diagnóstico o tratamiento. Es decir, cuando nosotros recién tenemos la primera interacción con ese chico, va a ser un juego más indagatorio, ¿no? Para indagar a ver qué es lo que le gusta a ese chico, evaluar ciertas cuestiones para saber cuál es la modalidad de aprendizaje que tiene ese chico en particular, ¿sí? Y para poder indagar también ciertas cuestiones que quizás nos dicen los padres en, en la primera entrevista, ¿no? Entonces es un poco esto también. Y centrarnos en el aquí y ahora, ¿sí? Esto hace referencia a que tenemos que centrarnos en lo que nos muestra ese chico en ese momento, ¿sí? Si bien toda la información que nos dan los padres son súper importantes, son de vital importancia, para el diagnóstico, para el tratamiento, nosotros en el trabajo con ese chico, en manera de indagar, y mismo en las estrategias que vamos implementando en el tratamiento, siempre nos tenemos que centrar en el ahora, ¿sí? En lo que está pasando ahora. Por eso, incluso en el tratamiento, pasa que, por ejemplo, implementamos un tipo de tratamiento, un tipo de estrategias y funcionan perfectamente durante 6 meses. Y después vemos que el pibe se estanca. Y bueno, ahí es donde nosotros como profesionales tenemos que reevaluar ese tratamiento para ese chico, porque capaz que hasta ahí funcionó perfecto y después dejó de funcionar. ¿Sí? Bueno, porque es una cuestión creo que también de un poco de acostumbramiento, ¿no? Eh, entonces, a esto es a lo que se refiere. Siempre evaluarlo de aquí y ahora, ¿sí? Eh, siempre uno igual se pone ciertos objetivos para cumplir a mediano o a largo plazo, pero es importante seguir reevaluando, digamos, esta cuestión, ¿sí? Bueno, vamos a ver esta parte. Niños con dificultades para jugar. En estos casos será necesario propiciar un espacio para trabajar y superar esta dificultad. Esto ya hace más referencia quizás al tratamiento, ¿no? Como siempre me adelanté, pero bueno. Eh, ¿Sí? Siempre es importante esto, ¿no? Siempre propiciar estos espacios para que se pueda trabajar la dificultad que tiene, ¿sí? Pero siempre desde las posibilidades, ¿sí? Siempre desde lo que puede hacer. Conocer al paciente y su manera particular de conocer el mundo, esto es lo que les hablaba de conocer al sujeto y saber cuál es su modalidad de aprendizaje, que eso es todo en la parte, digamos, de proceso diagnóstico. Por eso, en realidad, yo creo que tiene un nombre medio feo, pero, digo, en realidad a veces no es para ponerle un diagnóstico, una etiqueta, sino para conocer a ese chico y saber cuáles son sus verdaderas posibilidades, cuáles son las capacidades que tiene y cuáles son las dificultades también que tiene, ¿no? Entonces es un poco esto también. Generar
generar en el juego un movimiento, ¿sí? Es decir, ¿a qué se refiere con un movimiento? Un movimiento en el sentido de que ese chico quizás que vive su dificultad, digamos, de manera muy trágica a veces, ¿no? Mismo puede ser porque la familia se lo transmite de esa manera, bueno, que ese chico a partir del juego pueda realizar este movimiento en este sentido, ¿no? En el sentido de la dificultad, de lo que le provoca a él mismo esa dificultad. Entonces, esto es a lo que hace referencia. Realizar este movimiento, de también movimiento en el sentido de remover algo quizás en ese chico, también movimiento en el sentido de aprendizaje, ¿no? Como puente hacia conocimientos más complejos, digamos, o aprendizajes más complejos. Movimiento también en el sentido de movilidad con respecto a ciertas situaciones o sentimientos ante ciertas circunstancias. Bueno, a esto se refiere con movimiento. Permite el despliegue del sujeto, esto es lo que veníamos hablando, ¿no? No solamente estoy hablando de un despliegue motor, sino también psíquico, ¿no? De que pueda desplegar la dificultad en el mismo juego, en la misma estructura del juego. Basarnos en los intereses del niño, eso también se los había mencionado, ya cuando uno llega a conocer a ese niño podemos saber cuáles son sus intereses específicos. Estimular a la construcción de juegos acordes a los juegos que ya posee el paciente. Esto, bueno, es un poco también teniendo en cuenta los intereses de ese niño, ¿sí? Si en cada chico tiene una modalidad particular de jugar, ¿sí? Una forma de jugar, y quizás tiene juegos que le gustan más que otros, quizás. Y bueno, es un poco indagar esta cuestión, y para que pueda aprender, centrarnos en estos juegos, digamos, o esta modalidad de juego que le es más particular y le gusta más, quizás. Bueno, con respecto al juego y el diagnóstico. Bueno, y acá creo que en el texto encontré una parte que dice el juego como producto y jugar como despliegue. Esto es una parte que leí también en un texto de Freud, cuando habla de fantasía y del juego. ¿No? El juego como producto hace referencia a la situación que se arma, ¿no? ¿Sí? El juego en sí mismo, ¿sí? La situación que se arma, quizás, por ejemplo, en esta imagen que tienen acá abajo, por ejemplo, tienen diferentes, son como maderitas, ¿no? Parece como, yo lo pensé como un Shenga, parecía, pero que el chico, o mismo los Rusty, por ejemplo, que son para encastrar, y bueno, ese es el juego como producto, ¿no? Son los Rustys, por ejemplo. Y el jugar como despliegue vendría a ser qué es lo que el chico hace con ese objeto, ¿no? ¿Qué es lo que hace con esos ese o esos objetos, ¿no? ¿Cuál es la situación que arma? ¿Cómo se despliega ese juego? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice a través de ese juego? ¿Sí? Eso es lo que hace referencia. En el juego, el niño toma elementos de la realidad externa y los inviste de significación en referencia a su realidad interna. Cuando dice, fíjense que dice, en el juego el niño toma elementos de la realidad externa, toma, por ejemplo, dos muñecos, ¿no? Por ejemplo, que son externos, digamos, a él, y reales en sí, y los inviste de significación, bueno, este va a ser la mamá, este va a ser el papá, y este va a ser el nene, ¿no? El hijito. Bueno, los inviste de significación en referencia a su realidad interna, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? En referencia a su realidad interna. Que
va a armar esa situación de la mamá, el papá y el hijito para representar una cuestión, un conflicto que tiene internamente, ¿sí? Es decir, mientras mamá le pega a papá, el nene, quizás que en la realidad no es algo que suceda, el nene pregunta, mamá, ¿por qué le pegas a papá? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que en la realidad quizás el chico no pregunta, pero que es un conflicto interno que tiene. Bueno, esto es a lo que hace referencia. Bueno, después tenemos el juego como vía directa para conocer la modalidad de aprendizaje particular de cada sujeto. Bueno, esto es más o menos todo lo que veníamos hablando. Bueno, y acá termina esta parte de juego, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar acá porque mi esposo yo no lo desperté todavía, me va a matar si no, así que lo voy a dejar acá. Mañana, hoy la verdad que no me siento para nada bien, o sea, eh, estos días me estuve sintiendo bastante mal, pero igualmente voy a bajar las clases. Mañana voy a hacer la otra, en donde de manera acotada, yo hice las filminas bastante, creo que la de forense fue la más larga que hice, pero después las otras quedaron bastante cortitas, así que quizás los otros ámbitos los voy a poder hacer en una sola clase, así que me quedan de 2 clases más quizás, que las voy a bajar mañana, quizás o a la tarde, no sé, todo depende. Así que bueno, este tema se los dejo acá. Bueno, cualquier duda que tengan me pueden hablar al privado en la página de Facebook o en los comentarios o como quieran. Algunos tienen mi WhatsApp incluso, así que bueno, les doy esa posibilidad. Bueno, les mando un beso y espero que anden bien y que los esté tratando bien la cuarentena. Hasta la próxima.